Somos el grupo número 7. Vamos a dar inicio con los temas que nos corresponde exponer, que son determinación tributaria y análisis de la ley de impuesto de circulación de vehículos. Vamos a iniciar con la determinación tributaria. Determinar en nuestra lengua castellana significa fijar los términos de una cosa. Entonces, en derecho tributario, determinar la obligación tributaria es fijar sus términos, sus alcances, su monto en un caso concreto y luego de haber verificado si se ha cumplido todos y cada uno de los presupuestos que manda la ley. La determinación de la obligación tributaria es la consecuencia inmediata de su nacimiento y obedece a la actuación de la administración tributaria o del propio contribuyente, según lo que ordene la ley. Nacida la obligación por haberse producido el hecho imponible, solo hay una enunciación abstracta de una obligación tributaria, una enunciación de sus presupuestos básicos y de los criterios para la cuantificación. En relación a la determinación tributaria, tenemos los artículos 103 del Código Tributario y 104. Vamos a iniciar con el 103, que dice que la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda, conforme la ley o ambos coordinadamente, declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, etc. El artículo 104 nos dice que el contribuyente o responsable deberá cumplir sin necesidad de requerimiento por parte de la administración, ya que el contribuyente o responsable podrá, bajo su absoluta responsabilidad, presentar formularios electrónicos o por cualquier otro medio establecido en este código, para lo cual podrá contratar los servicios, ya sea de un contador público y auditor o un perito contador. La administración tributaria establecerá los procedimientos y condiciones para que el contribuyente o responsable autorice al contador público y auditor o al perito contador. Continuando, vamos a dar una definición citando a algunos autores. Entre ellos tenemos a Gladys Monterroso. Define que la determinación de la obligación tributaria es esencia, es el acto del contribuyente por medio del cual reporta a la Superintendencia de Administración Tributaria o el total de la base imponible y el tributo a pagar. Este acto es eminentemente voluntario y declarativo. El mismo, por lo tanto, admite la rectificación que realice tanto el propio contribuyente en forma voluntaria o la realice el fisco por medio de una posterior liquidación. La determinación la puede llevar a cabo también el Estado en ejercicio de su poder tributario o en forma conjunta con el contribuyente. En relación a nuestro país, Gladys Monterroso indica que en la práctica en nuestro país el acto de determinación de la obligación tributaria puede estar a cargo del contribuyente, sin perjuicio del derecho de rectificación del fisco, que se materializa en un ajuste después de la revisión correspondiente a la rectificación voluntaria del contribuyente. Cuando verifica un error u omisión voluntariamente, se presenta a rectificar la declaración presentada. La determinación tiene carácter declarativo y cumple la función de reconocimiento formal por parte del contribuyente de una obligación, ya que existe por no haber llevado a cabo el hecho generador previamente determinado en la ley. El deudor o responsable, al formular la declaración, o la Superintendencia de Administración Tributaria al efectuar la determinación de oficio, reconocen o declaran la existencia de una situación individual de carácter obligacional nacida bajo el imperio de la ley. A través de este acto, la Superintendencia de Administración Tributaria obtiene la información de cada contribuyente que voluntariamente la presenta a la SAT. No cuenta con esa declaración, no sabría qué hechos ha realizado el contribuyente. En el término de la determinación en la legislación guatemalteca se refiere a los hechos que dan lugar al nacimiento de obligaciones fiscales. Citamos a otro autor, Lara Berrios, y señala
que puede entenderse la liquidación o determinación como el acto administrativo en virtud del cual se determina un tributo, es decir, una actuación de la administración cuya finalidad es la de determinar un impuesto en base a las declaraciones y antecedentes que presenta el contribuyente o deriva la facultad de ésta para fiscalizar y aplicar los impuestos con los antecedentes que obren en su poder. Luego tenemos las características de la obligación tributaria. Las características esenciales de la obligación tributaria es una obligación ex lege, es decir, que la obligación tributaria nace y se crea por fuerza de ley. También que el sujeto pasivo es una obligación. Será necesariamente el Estado quien a través de sus órganos exigirá el cumplimiento de las obligaciones que se generen. En relación con su objeto es menester mencionar que la prestación de su dinero, prestación en dinero para cubrir el gasto público es el objeto sustancial de la obligación tributaria, manifestando directamente en las obligaciones de dar y de manera directa en las de hacer y no hacer, ya que como se precisa, aunque en estas obligaciones el contenido de la conducta debido no es la entrega de recursos, su existencia es para ese efecto. Sin embargo, es preciso mencionar que el fenómeno de la tributación puede tener además un objeto diferente del estrictamente recaudatorio, toda vez que aquella concepción tradicional del ejercicio de la potestad tributaria con fines recaudatorios se ha superado en la actualidad, puesto de que se establecen contribuciones con propósitos diversos. La vinculación del sujeto pasivo al activo se produce siempre a través del hecho imponible. Toda obligación tributaria nace de la realización de un hecho imponible. Una característica es que es una consecuencia directa del hecho generador. También se establece la base imponible y el importe del tributo. Y la tercera, que está legislado con anterioridad a que se realice. Luego tenemos las clases de determinación tributaria. Entre ellas están la autodeterminación, determinación de oficio y determinación mixta. La autodeterminación se encuentra regulada en el artículo 105 y 106 del Código Tributario. En relación a nuestro país, Gladys Monterroso indica que la determinación de la obligación tributaria la realiza el contribuyente por medio de un formulario que proporciona la Superintendencia de Administración Tributaria y que tiene efectos declarativos. Es realizada en forma directa por parte del sujeto pasivo, ya sea en forma escrita o por medio de comunicación electrónica. El formalismo de este acto es indispensable. Tenemos la declaración simple y la declaración jurada. La declaración simple consiste en determinar y pagar el IVA y otros impuestos, mientras que la declaración jurada se utiliza en el ISR. Continuando tenemos la determinación de oficio, que se regula en el artículo 107 del Código Tributario. Según indica Gladys Monterroso, la determinación tributaria de oficio es la efectuada por la Administración Tributaria sin la cooperación del contribuyente, ya que el Estado, en ejercicio de su poder imperio, realiza la determinación por el cumplimiento total por parte del sujeto pasivo de la obligación. Esta se puede realizar con base cierta o base presunta. Clases de determinación de oficio. Las clases de determinación de oficio se dividen en dos. Tenemos la determinación sobre base cierta y la determinación sobre base presunta. La determinación sobre base cierta se encuentra regulada en el artículo 108 del Código Tributario. Se da cuando se ha vencido el plazo establecido en la ley y el contribuyente no cumple con la presentación de las declaraciones o no proporcione, la Administración efectuará de oficio la determinación de la obligación y toma como base los libros, registros y documentación contable del contribuyente, así como cualquier información pertinente recabada de terceros. Luego tenemos la determinación sobre base presunta.
regulación legal se encuentra en el artículo 109 del Código Tributario. Esta se aplica cuando la Administración Tributaria no ha podido obtener la información necesaria y se podrán utilizar promedios, porcentajes de ingresos o ventas, egresos o costos, utilidades aplicables en la escala o categorías que correspondan a la actividad a que se dedique el contribuyente o responsable omiso en las declaraciones o informaciones, presunciones legales e indicios. Para finalizar, tenemos la determinación mixta, la cual se encuentra regulada en el artículo 103 del Código Tributario. Esta determinación se realiza por medio de la Administración Tributaria con colaboración del sujeto pasivo o ambos coordinadamente, ya que declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía o bien declaran la inexistencia, exención o inexigibilidad de la misma. Continuando con el tema, es importante conocer el fundamento legal del tema de determinación tributaria. Para ello nos ubicamos en el Código Tributario, decreto número 6-91, el cual vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el procedimiento. Bien, el Código Tributario establece la importancia de la obligación tributaria, ya que es esencial para el Estado, porque el mismo código establece y nos da a conocer cuando se produce un hecho generador, que es el origen para que se cumpla la obligación tributaria. Y esta obligación tributaria es una relación entre el particular y el contribuyente y la autoridad tributaria. Esta determinación se basa en el principio de legalidad, ya que establece que toda obligación debe tener un fundamento legal y de esa forma obliga al contribuyente de tener el cumplimiento de dicha obligación. Asimismo, el artículo 14 del Código Tributario establece la obligación, la cual constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la Administración Tributaria y otros entes acreedores del tributo que son sujetos pasivos de la misma. Vamos a dar a conocer lo que es la naturaleza jurídica de la determinación tributaria. Para ello existen tres tesis. La primera es la tesis de efectos declarativos, tesis de efectos constitutivos y la tercera es tesis ecléctica. Bien, la primera, que es la tesis de efectos declarativos, establece que la obligación tributaria nace con la realización de un hecho generador y este hecho generador da lugar a la determinación de una obligación. La segunda tesis es la tesis de efectos constitutivos. Esta tesis establece que la obligación tributaria nace en el momento en que la autoridad tributaria establece la determinación para este hecho generador. Y la tercera, que es la tesis ecléctica, esta es una combinación, es decir, una unión entre la tesis de efectos declarativos y la tesis de efectos constitutivos. Continuando, vamos a dar a conocer un análisis del Código Tributario con relación a la determinación tributaria. Bien, para ello vamos a establecer lo que es la determinación tributaria. Nos ubicamos en el artículo 103 del Código Tributario, el cual establece que la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, o bien ya sea ambas conjuntamente, según como lo establezca la ley, calculan la base imponible, es decir, su cuantía, o bien declaran la inexistencia, la exención o la inexigibilidad de la misma. Con respecto a la competencia de la determinación tributaria, si bien existen varios artículos que hacen referencia a la misma, nos vamos a centrar en el artículo número 1 o en el artículo primero del Código Tributario, el cual establece que las normas que regulan el Código Tributario son de derecho público
y el mismo declaran las relaciones jurídicas que se originen con respecto a el establecimiento de la tributación por parte del Estado, que es el ente que tiene la competencia para determinar la obligación tributaria. Asimismo, vamos a dar a conocer lo que es o en qué consiste un tributo. Está establecido en el artículo 9 del Código Tributario, el cual dice que los tributos son prestaciones que comúnmente son en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, como el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines. Vamos a explicar qué es una obligación tributaria. Nos ubicamos en el artículo 14 del Código Tributario, el cual establece que la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico. Este vínculo jurídico es de carácter personal. ¿Entre quiénes? Entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo. Asimismo, se debe tener en cuenta que la obligación tributaria debe tener o tiene por objeto la prestación de un tributo, que surge al realizarse el hecho generador que da lugar a la obligación y a la determinación tributaria. Por último, en el artículo 98 del Código Tributario establece que la administración tributaria está obligada a verificar el cumplimiento de las leyes tributarias. Para los efectos del Código Tributario se entiende que la administración tributaria es la Superintendencia de Administración Tributaria y también otras dependencias que el Estado le ha atribuido funciones de carácter administrativo, por ejemplo la recaudación, el control y la fiscalización tributaria. Corresponde hablar sobre la Ley de Impuestos de Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, del Decreto 7094 del Congreso de la República de Guatemala. Debemos tener en cuenta que el impuesto de circulación lo genera cada vehículo, no importa el tipo que sea, cada uno lo genera, y este debe ser pagado por el propietario. Para los efectos de aplicación del impuesto sobre circulación de vehículos, estos se clasifican en la siguiente manera: en terrestres, marítimos y aéreos. Además de ello, en el artículo 3 de la misma ley, los vehículos terrestres se clasifican de los siguientes tipos de uso. Tenemos el uso particular, de alquiler, comerciales, de transporte urbano de personas, de transporte extraurbano de personas y o de carga, para uso agrícola, para uso industrial, para uso de construcción, las motocicletas, bicicletas, remolques de uso recreativo sin motor, semirremolques para el transporte sin motor, remolques para el transporte. Y en el artículo 4 también encontramos la división o la clasificación de los vehículos marítimos, los cuales están clasificados de los siguientes tipos: las lanchas o botes recreativos y de pesca deportiva, los veleros, lanchas o botes de pesca artesanal con motor, motos de agua o jet ski como se conocen, casas flotantes con y sin motor, barcos de pesca industrial y otros marítimos motorizados no incluidos en los incisos anteriores, que es lo que regula la ley. Además de eso, en el artículo 5 tenemos la clasificación de los vehículos aéreos, los cuales están clasificados de la siguiente manera: aviones o avionetas motomotores de uso particular, aviones o avionetas bimotores de uso particular, los helicópteros para uso particular, aviones o avionetas monomotores de uso comercial, aviones o avionetas bimotores de uso comercial, los helicópteros de uso comercial, aviones de turbina de uso particular y los aviones de turbina de uso comercial. Y en el inciso J también aparecen otros clasificados como vehículos aéreos no incluidos en los incisos anteriores, que pueden ser los que puedan salir recientemente o en un futuro. En cuanto a la recaudación del impuesto de los vehículos terrestres, se clasifican en uso particular, alquiler, comercial, de transporte urbano de personas y de motocicletas.
En cuanto a esta recaudación de impuestos, en la ley se estipula que un 50% se va a destinar a las municipalidades para ser distribuido por el mismo sistema que se distribuye el porcentaje que la Constitución de la República establece, como aporte constitucional a las mismas, con destino exclusivo al mantenimiento, el mejoramiento, construcción y aplicación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y demás poblados de los municipios, pudiendo destinar hasta el 50% al fondo común y un 10% restante al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, quien lo podrá destinar o lo deberá destinar exclusivamente para el mantenimiento y adquisición de semáforos, cosa que en la realidad muy pocas veces vemos eso. Sin embargo, está estipulado en la ley. Señales de tránsito y demás equipos requeridos para ordenar y controlar el tránsito, el control del estado en que conducen las personas y estado de vehículos y motores que circulan en el país. De la recaudación del impuesto de vehículos terrestres de los siguientes tipos, que es el transporte extraurbano de personas y o de carga, los de uso agrícola, los de uso industrial para la construcción, para los vehículos que son de remolque de uso recreativo sin motor, los semirremolques que para el uso de transporte sin motor, remolques para transporte sin motor. Este impuesto se destinará un 70% al fondo común, un 20% a las municipalidades y un 10% para los salarios y prestaciones de los empleados municipales y también un 10% restante para el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Y también en el artículo siguiente que encontramos en la ley, que es el artículo 8, de la recaudación de los vehículos marítimos, están los yates, veleros, lanchas o botes recreativos, lanchas o botes de pesca artesanal con motor, motores de agua o los jet ski, casas flotantes con motor o sin motor, los barcos de pesca industrial. Otros vehículos marítimos que no están incluidos en esta lista, pues un 70% va al fondo común, un 20% a las municipalidades, que será utilizado para la construcción o mantenimiento de las fuentes de agua potable. En cuanto a la recaudación de los impuestos de vehículos aéreos, son de los siguientes tipos, que son los aviones o avionetas monomotores de uso particular, aviones o aviones bimotores de uso particular, helicópteros de uso particular, los aviones o avionetas monomotores de uso comercial, aviones o avionetas bimotores de uso comercial, helicópteros de uso comercial, aviones de turbina de uso particular, los aviones de turbina de uso comercial y otros vehículos. Este se destinará un 20% al fondo común, un 30% a las municipalidades para ser distribuido por el mismo sistema que se distribuye el porcentaje que la Constitución de la República establece, como aporte constitucional de las mismas, con destino exclusivo al mantenimiento o mejoramiento, construcción y ampliación del sistema eléctrico de las cabeceras y demás poblados de los municipios, y un 50% restante será destinado a la Dirección General de Aeronáutica Civil para ser empleado al mantenimiento, mejoramiento y adiciones al sistema de equipos, aeropuertos, pistas y edificios de las terminales aéreas del país. En el capítulo 2 de la misma ley encontramos lo que es la base imponible aplicable para los vehículos de la serie particular, los cuales se establecen de la siguiente manera. Hay una tasa estipulada que la SAT la ha generado y establece que los vehículos de hasta un año del modelo atrás, de antigüedad del vehículo, se cobra un 1.0% de impuestos sobre el valor del vehículo. De un año, un día a 2 años se cobra el 0.9%. De 2 años a un día a 3 años, un 0.8% de impuesto. De 3 años a un día a 4 años, 0.7%. Y así sucesivamente, hasta llegar al inciso número 10, que es de 9 años, un día y más años, que sería el valor del 0.1%. Sin embargo,
La ley estipula que ningún impuesto puede ser menor a 110 quetzales de alguno de los vehículos. Continuando con la exposición, es momento de hablar del capítulo 6 de la Ley del Impuesto de Circulación de Vehículos. En este caso vamos a hablar del registro fiscal de vehículos. El registro fiscal no es más que un control que se hace sobre todo vehículo que circule, surque o navegue en el territorio nacional, y en este caso se trata de hacer el control y verificar que cada uno de los vehículos que transite por el territorio nacional pues cubra el pago de impuestos que corresponde por tal hecho generador. En este caso es el Acuerdo Gubernativo 134-2014, específicamente el reglamento de la ley, el que define qué vamos a entender por registro fiscal. Y en este caso el registro fiscal, según lo acabamos de indicar, no está más que definido como una unidad que tiene a su cargo verificar o llevar un control directo de todos los vehículos pues, que transiten por el territorio nacional, la cual está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Para poder llevar este control o llevar este registro, el registro toma en cuenta ciertos datos que se van a consignar en los documentos oficiales correspondientes a los vehículos. Hay 4 tipos de documentos que se van a controlar. Primero, la póliza de importación, el certificado de fabricación, el certificado de propiedad de vehículos y luego la factura, escritura pública o la declaración jurada que se haga sobre el vehículo que va a ser objeto de control. En este caso, la ley a la que nos estamos refiriendo sobre el impuesto de circulación, dentro de sus artículos, específicamente en el capítulo 6, establece algunos lineamientos o algún contenidos o elementos que debe contener el certificado de propiedad de los vehículos. En este caso, indica que primero en la parte de arriba va a contener el membrete de la SAT, el título como tal que indique que se refiere al certificado de propiedad de los vehículos, la numeración correlativa que corresponda a ese vehículo y los datos de identificación y control que se van a hacer sobre ese vehículo. En su apartado número 2 va a contener toda la identificación legal que corresponda directamente al propietario de ese vehículo. En su elemento 3 va a contener todos los datos respectivos del vehículo y en su elemento 4 el lugar y la fecha en la que se está emitiendo ese certificado. Así también va a contener la firma de la autoridad responsable de la emisión de tal certificado y en la parte anversa del certificado va a contener todos los espacios para los endosos respectivos que correspondan directamente al vehículo. Luego, en este mismo capítulo 6, la ley establece que para identificar los vehículos se va a manejar lo que es la placa de circulación, que no es más que esa identificación visible que se hace del registro directamente que se le coloca a cada vehículo, y en tal es directamente la ley la que corresponde, que como ustedes podrán ver en la imagen, pues colocamos una imagen de una placa oficial aquí en Guatemala. Si se dan cuenta, la placa que colocamos ya tiene las características actualizadas de lo que se refiere a la nueva actualización que hizo la Superintendencia de Administración Tributaria con respecto a los elementos que la misma debía contener. En este caso vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar del capítulo 7 de la respectiva ley que se refiere a la liquidación del impuesto. En este caso, la ley establece directamente que este impuesto se va a pagar una sola vez al año. Eso quiere decir que una vez al año los propietarios deberán pagar este impuesto de circulación y no habrá ningún otro pago, ¿verdad? La misma ley también establece que este impuesto en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, podrá ser fraccionado, lo que quiere decir dividirse. Este debe de pagarse de forma completa el monto imponible que se establece para poder cubrir directamente este impuesto. En este caso, la ley es clara con respecto a las fechas que corresponde al pago de este impuesto. Para los vehículos de circulación se va a pagar en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Para los vehículos que sean fabricados o importados al país, pero que no estén inscritos en el registro fiscal de vehículos, se va a pagar después de los 5 días hábiles siguientes a la determinación del impuesto que corresponda según la Dirección General de Rentas Internas por determinado hecho. En el inciso 3 también establece la ley que para las empresas que se dediquen al transporte público o comercial deben de pagar este impuesto directamente de las placas de todos sus vehículos en la sucursal que ellos puedan. Y luego para los vehículos nuevos o importados directamente de fábricas por empresas que directamente se dediquen a distribuir, pues lo van a poder pagar cualquier día del año que corresponda, ¿verdad? Luego también dentro del mismo capítulo 7 se establece quiénes son las personas afectas, se establece qué documentos tienen que presentar las personas que estén afectas a este pago de impuestos. En el caso de las personas que que se dediquen o que vayan a pagar por importación, deben de presentar una declaración jurada directamente
de la internación del vehículo dentro del territorio nacional. Cuando se haya fabricado aquí, deben de presentar el certificado de fabricación de vehículo y luego también deben de dar un aviso inscrito directamente al registro fiscal cuando el vehículo sea retirado parcial o definitivamente de la circulación, ¿verdad? También deben de dar aviso por escrito al registro fiscal de vehículos de cualquier cambio que se produzca directamente en la estructura o alguna modificación que sufra el vehículo, y luego también la ley establece un término de 15 días para que el registro fiscal resuelva cualquier situación que pueda darse con los documentos que los propietarios están presentando. Continuando, entonces, nos corresponde hablar del capítulo 8, directamente las infracciones y sanciones. En este caso, la ley establece en su artículo 31 que cuando los propietarios no den aviso de algunos cambios y algunas otras modificaciones, van a tener que pagar una multa de 100 quetzales. Y el artículo 32 establece que los propietarios de los vehículos que circulen en el territorio nacional sin placas de circulación, calcomanías u otros distintivos que la ley obliga a que lleven, serán objeto de sanciones. Para ello, para poder hacer ahí normativa o coordinar la normativa, también citamos el reglamento de tránsito, específicamente su artículo 180 al 85, que establece los supuestos y las sanciones que corresponden directamente por no llevar estos distintivos. Vamos a hablar del capítulo 9, específicamente de las disposiciones finales y transitorias. Estos en la ley se contemplan del artículo 33 al 44. Básicamente corresponden a identificar todos aquellos elementos prácticos y aquellos elementos generales de cómo va a funcionar esta ley. Nosotros citamos específicamente el artículo 40, en el cual se establece que será, en este caso, aunque aquí diga la Dirección General de Rentas Internas, la Superintendencia de Administración Tributaria, quien va a imponer o a ajustar directamente las multas que corresponda por los hechos que se establecen dentro de esta ley. En este caso, el particular o el propietario tendrá 20 días para evacuar la audiencia y en este caso, luego de ese término, será que se emita directamente la resolución que corresponde. Este decreto o esta ley pues entró en vigencia el 1 de enero de 1995 para que posteriormente fuera publicada en el Diario Oficial. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. A mí me corresponde explicarles sobre el expediente 2959-2012. El 18 de junio del año 2013, la Corte procedió a dictar sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad general parcial sobre lo que es el párrafo primero, literal A, B y C, del párrafo segundo del artículo 109. Esto es del decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, el cual contiene la Ley de Actualización Tributaria. Esto es una acción que fue promovida en ese entonces por el señor Nelson Giovanni Escalante Meda. Lo expuesto por el accionante resumía en ese entonces en cuanto al primer párrafo del artículo 109 impugnado, el cual establece que el hecho imponible del impuesto específico a la primera matrícula de vehículos automotores terrestres, al indicar que éste se genera con la primera inscripción en el registro fiscal de el registro fiscal de vehículos de los vehículos automotores terrestres nacionalizados, ensamblados y producidos en Guatemala. En ese entonces, el accionante consideró que la disposición impugnada viola los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que consagran el principio de seguridad jurídica, debido a que es irrazonable con la realidad jurídica que pretende normar, toda vez que por este impuesto se impone una carga tributaria a la primera inscripción del registro fiscal de los vehículos nuevos o usados que sean importados, lo que equivale a un impuesto a la imputación de vehículos, cuando la realidad jurídica es que el Estado de Guatemala en ese entonces se obligó a nivel internacional a reducir a cero las tasas arancelarias a las importaciones de vehículos nuevos y usados, extremo que resulta totalmente contradictorio, ya que por un lado se suprime el arancel de importación y por el otro lado pues se grava la importación
bajo un inexistente hecho generador. En ese entonces es así como entonces el accionante apreciaba también que existe vulneración del artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que el impuesto referido atenta contra el principio de la prohibición a la doble o múltiple tributación, pues aunque se genera con la primera inscripción en el registro fiscal de los vehículos, lo que realmente grava es la importación de los vehículos automotores, y tomando en cuenta que el artículo 2 y literal 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado grava, entre otras cosas, las importaciones. El referido hecho, las importaciones de vehículos, está gravado 2 veces, tanto por el impuesto atacado en la presente acción como en el valor agregado que establece la Ley del Valor Agregado. Y en cuanto a la literal C de lo que se está discutiendo en este tema, el artículo 109 en cuanto a la literal C del artículo 109 impugnado, que establece la prohibición de importación e inscripción en el registro fiscal de vehículos automotores terrestres que se importen colisionados, chocados o con daños que no permiten circulación a partir del 7º año del modelo, ahí sí que del modelo en curso. Y establece también que en ningún caso los vehículos que hayan sido declarados como irreconstructibles en el país donde se exporte, debiendo el importador presentar el título de propiedad del vehículo en donde debe establecerse tal extremo. Esto quiere decir que la literal C del artículo 109 establece que los vehículos ya usados o chocados allá en otro país no pueden ser importados a Guatemala, debido a que si ya tiene algún desperfecto, ya tiene algún choque, o son vehículos que son inconstructibles, o sea, no se pueden volver a construir. Entonces a ellos es que se considera que esta disposición viola los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que consagra el principio de seguridad jurídica, en primer lugar porque implica una limitación a las importaciones de los vehículos usados, además porque permite discrecionalidad al determinar qué se entiende por un daño, colisión o choque, ya que asimismo porque en la actualidad una gran cantidad de vehículos automotores terrestres usados que se importen a Guatemala vienen con daños o con choques y que previamente o que posteriormente son reparados aquí en Guatemala. O sea que si ya se importen una gran cantidad de vehículos chocados o con daños de otros países y son importados a Guatemala, y aquí pues esto se repara y se ponen en circulación, entonces aquí es donde se contradice lo que dice la literal C del artículo 109. Muy bien, esto es lo que el accionante había interpuesto, y ya en la vista de la audiencia pues se le dio intervención al Congreso de la República de Guatemala, el cual señaló que el organismo legislativo, con la emisión de su decreto 10-2012, que es la Ley de Actualización Tributaria, incorpora aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta, y que en el ejercicio de las atribuciones y facultades que le confieren al Congreso de la República, según los artículos 239 y 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, emitió el decreto 10-2012, que por lo tanto el mismo está adecuado a las normas constitucionales y mantienen una coherencia con el ordenamiento jurídico, de manera que la norma superior determina la validez de la norma inferior, y por lo tanto el Congreso en la vista pues solicitó sin lugar la acción de inconstitucionalidad. También a eso se le dio intervención al Ministerio de Finanzas Públicas, el cual manifestó que el accionante incumple con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo,
exhibición personal y de constitucionalidad, pues en ningún momento el accionante hace una debida confrontación entre las disposiciones de carácter ordinario que denuncia su inconstitucionalidad y la colisión con las normas constitucionales que se consideran violadas. Por lo tanto, también el Ministerio de Finanzas Públicas en la vista de audiencias, solicitó sin lugar la acción de inconstitucionalidad. De esa cuenta también la Superintendencia de Administración Tributaria, también en la vista señalada, señaló en ese entonces que en cuanto al primer párrafo del artículo 109 del decreto 10-2012 del Congreso de la República, que esas excepciones ha sido amplia y reiteradamente aceptadas por la doctrina, y que no obstante las diferentes denominaciones con las que se identifica coincide tanto en que revisten naturaleza tributaria, porque son productos del Estado en ejercicio de su poder, imperio, y se aplican coactivamente a los sujetos cuya actividad se marquen dentro de las situaciones previstas por la respectiva ley. Por lo tanto, también solicitó sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad. En cuanto al Ministerio Público, en su intervención, pues argumentó que al efectuar la respectiva confrontación normativa entre los artículos impugnados y las normas constitucionales que se denuncian, ahí sí que infringidos, especificó a la primera matrícula que tiene como objeto sustituir los derechos arancelarios a la importación y en forma parcial al impuesto y al valor agregado en las importaciones de los vehículos automotores terrestres con un mecanismo impositivo interno de sobrevalor, observando los principios constitucionales tributarios de legalidad, equidad y justicia tributaria. En ese sentido, pues establece el Ministerio Público que no se violaron los artículos 2 y 3 de la Constitución. Por lo tanto, solicitó sin lugar la acción de inconstitucionalidad. Muy bien, esos fueron los argumentos que presentaron las partes. Por lo tanto, con lo que resolvió entonces la Corte con la acción de inconstitucionalidad, pues al hacer el análisis de rigor, la Corte estableció que según las disposiciones legales ordinarias que regulan los hechos generados de las exenciones en cuestión, tanto el artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado como el artículo 109 del decreto 10-2012 del Congreso de la República, con el objeto de determinar la doble tributación denunciada, determina que en esta pues no se configura dentro del modelo constitucional ya referido, pues los hechos generados son distintos. Pues por un lado el valor el impuesto al valor agregado se genera por la importación y por otro lado se genera la primera inscripción, a efecto de especificar que la primera se refiere a la importación de los vehículos y la segunda pues a la inscripción de la matrícula de vehículos automotores terrestres, y esto pues se registra en el registro fiscal de vehículos de los automotores terrestres. También hace mención que se denuncia también las literales A, B y C del artículo 109 de la ley en cuestión, y para el efecto se aduce que estos atentan contra la seguridad jurídica y los principios de igualdad y justicia tributaria consagrados en los artículos 2, 3 y 4, 239 y 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es como en el presente caso, entonces, en cuanto a las prohibiciones para importar e inscribir vehículos en el registro fiscal de vehículos regulados en la norma objetada, la Corte estableció que no se aprecia que de ello denote que en el impuesto específico a la primera matrícula de los vehículos automotores terrestres sea un tributo extra fiscal
pues se advierte del propio hecho generador que su función es principalmente recaudatoria, porque tiene como fin recaudar fondos para financiar el gasto público. Por lo tanto, la Corte estableció que es procedente declarar parcialmente con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general parcial, por lo que deben expulsarse del ordenamiento jurídico las literales A y B del segundo párrafo del artículo 109 del decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, y así debe declararse, y desestimó por improcedente en cuanto a las demás normas atacadas. Eso fue lo que estableció la Corte y eso es lo que se analizó con relación al expediente 2959-2012. Vamos a hablar ahora de la sentencia número 2. Fíjense que para poder hablar de la ley del impuesto de circulación de vehículos, pues nos correspondió analizar algunas sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad, y en este caso vamos a hablar del expediente 1572-2003. En este caso, este es un expediente emitido por la Corte de Constitucionalidad, la cual resolvió el 19 de febrero del 2004. En este expediente pues se planteó una acción inconstitucional que fue directamente promovida en contra del jefe del Registro Fiscal de Vehículos de la Intendencia de Recaudación y Gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria. En este caso, este expediente o esta acción fue promovida directamente luego de que se presentara directamente en el Centro Administrativo de Gestión Penal el 4 de julio del 2003. En el acto reclamado en este expediente, pues básicamente se estaba apelando la negativa que estaba teniendo el jefe del Registro Fiscal de Vehículos de la Intendencia de Recaudación y Gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria sobre el respecto de que la persona que estaba imponiendo pues pudiera pagar el impuesto de circulación correspondiente al año 2003 y que estaba evitando que ella pudiera recibir la calcomanía de la tarjeta de circulación que correspondía al vehículo del cual ella es propietaria. En este caso, en el expediente, las violaciones que se enuncian son el derecho de defensa, de libertad de acción y de propiedad privada. Los hechos que motivaron en el amparo fue básicamente la violación a ciertas leyes, dentro de ellas la Constitución Política de la República, el Código Tributario, la ley del organismo judicial y la que nos corresponde a nosotros, que es la ley del impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, y el reglamento específico de esta ley, ¿verdad? Básicamente la base que nosotros vamos a citar es el considerando 4 y 5, porque tal cual podemos analizar en el expediente, la ley es clara que toda persona establece ciertos parámetros para que puedan registrar ante la superintendencia, ante el registro fiscal, el vehículo de los cuales ellos son propietarios. Pero cuando la persona intentó registrar su vehículo, pues le dieron una negativa porque decían que no había llenado los supuestos necesarios para poder hacer tal acción. Pero planteando su recurso, se determinó directamente que la señora no estaba violando porque la ley no establece ningún parámetro específico para prohibir directamente la inscripción de ese vehículo. Y por tanto, entonces, debido a que la acción realizada por el jefe directamente del registro pues era inconstitucional y violaba los derechos de la persona, entonces la Corte al final rectificó que la sentencia era apelada, ¿verdad? Y entonces buscó que pudiera entonces cambiarse esa situación. Analizando la sentencia podemos darnos cuenta que básicamente fue obligado el registro, directamente el jefe del registro, a inscribir el vehículo correspondiente porque no existe dentro de la misma ley algún supuesto que por razones prohíba que la persona pudiese pagar directamente el impuesto que corresponde, y entonces la persona tiene derecho a la propiedad y a que el vehículo como tal forme parte de su patrimonio. Continuando con nuestra participación, tengo a bien explicarles el expediente 1723-2016. Este es un tipo de expediente de amparo en única instancia de fecha 12 de octubre del año 2016, promovida por la Superintendencia de Administración Tributaria en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Dentro de los hechos que motivan el amparo tenemos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social solicitó la exoneración del pago de impuestos sobre circulación de vehículos para los automotores de su propiedad, a los cuales por motivos de seguridad esta le había cambiado de placas oficiales a placas particulares.
solicitud que fue denegada por el ente tributario, fundamentándose en que dicha institución pues carecía de facultades para tal acto, motivo por el cual el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social interpuso recurso de revocatoria, dándose como producto la resolución 765-2013 de fecha 10 de octubre del año 2013, proferida por el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, argumentando el mismo que por el hecho de haber cambiado las placas de circulación de sus automotores de placas oficiales a placas particulares, tenía que hacer efectivo el pago del impuesto correspondiente a los mismos, razón por la cual se procedió a la sentencia de fecha 15 de mayo del año 2015 dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dando lugar al recurso interpuesto por el Instituto Guatemalteco. Y seguidamente tenemos el recurso de casación 1002-2015-343 de la Corte Suprema de Justicia, recurso que interpuso la Superintendencia de Administración Tributaria reclamando el acto que había dado con lugar la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aduciendo de que está exento del pago de impuestos, el cual es objeto de análisis. El acto reclamado específicamente en este amparo es la sentencia del 14 de octubre del año 2015, por la que la autoridad impugnada desestimó el recurso de casación interpuesto por la promoviente, en este caso, contra el fallo dictado por la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A lo cual, después de haberse realizado el análisis lógico jurídico correspondiente de parte de la Corte de Constitucionalidad, se consideran que en el artículo 21, numeral 1 de la Ley del Impuesto de Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, se analizan dos supuestos legales. El primero de ellos se refiere a que los organismos del Estado y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social están exentos del impuesto, y el segundo supuesto está dirigido a las entidades descentralizadas y autónomas, exigiéndoles a estas últimas como requisito para gozar de dicha exención que los vehículos deben contener placas de la serie oficial y no placas particulares. Por consiguiente, cuando la sala sentenciadora afirma que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está exento del pago de impuestos de circulación de vehículos en observancia a lo preceptuado por el artículo 21 de la ley que se analiza, lo interpretó de forma correcta. Razón por la cual la Corte de Constitucionalidad resolvió sin lugar dicha sentencia, puesto que no existe ningún agravio a lo que dicha institución estaba reclamando. Se basa en que la institución promoviente no le dio el correcto sentido a la ley conforme se debía de analizar. Es por ello de que cuando nosotros en el ejercicio del derecho interpretamos la ley, debemos de analizarlo desde sus alcances hasta hacia dónde va dirigido y desde dónde proviene, qué fue lo que el legislador quiso decir y hacia dónde va enfocado para poder darle una correcta interpretación al momento de ejercer el derecho. Y en este caso pues podemos observar lo que el ente promoviente estaba asegurando, que como dicha institución había cambiado las placas de los vehículos por razones de seguridad, estaba sujeto al pago de impuestos, porque estaba malinterpretando
el segundo supuesto legal al cual se refiere a otros tipos de organismos autónomos del Estado, pero se está refiriendo a otros cuando en el primer párrafo establece claramente que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está exento del pago de impuestos, y es así como la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la verdadera interpretación, razón por la cual o motivo por el cual pues se deniega la presente sentencia. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.